varios amigos, colegas están conectados a esta conversación y si me permiten podemos empezar en un momentito. ¿Sí? Gracias. Claro, claro, cuando dispongan, gracias. Claro que sí, aquí andamos. ¿Ya? Sí. Se va a grabar en Facebook Live. Muy bien, buenas tardes a nuestros amigos, seguidores y a quienes siguen esta conversación. La revista Zócalo, desde su redacción, pues reinicia este tipo de conversaciones acerca de temas que importan a la sociedad, importan a la gente, con relación pues a el comportamiento de las redes sociodigitales, de la clase política, de empresarios, que se manifiestan de distintas maneras en los medios de comunicación o los mismos medios replican situaciones como en las últimas semanas hemos visto que ocurren con hashtags que se reproducen por millones de veces. Gracias, le damos la bienvenida al maestro Luis Ángel Hurtado, quien además es director de la consultora de análisis de Internet, comunicación y política aplicada. Buenas tardes, Luis. ¿Lo escuchas bien? Creo que tienes apagado tu micrófono, Luis. Tu micrófono, préndelo, Luis. Buenas tardes. Bueno, mientras que lo prende, ya estamos en comunicación. ¿Sí me escuchas, Luis? Creo que no me escucha, Luis. Sí, se escucha. ¿Sí? Sí. Bueno. Y Eloy Caloca, profesor, buenas tardes. No, sí está Perdón. Sí, perdón, tenemos acá apagado el micrófono. Luis Ángel Hurtado, buenas tardes, amigo de la revista Zócalo, catedrático y director de la consultora en análisis de Internet, comunicación y política aplicada. Y el profesor Eloy Caloca, él es investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, Justicia y Sociedad de la UNAM. Buenas tardes, profesor Eloy Caloca, gracias por la participación en este conversatorio que iniciamos en este momento. Muy buenas tardes, pues es un placer estar con todas y todos ustedes, atender a esta invitación y pues también conversar con el doctor Luis Ángel Hurtado y pues con la revista Zócalo. Gracias. Bueno, pues comenzamos hace unas semanas, conocimos pues el desarrollo de campañas y de hashtags que se replicaron en todo el mundo y que tenían origen también en varios países, promovidas por grupos y organizaciones que alimentaron pues la versión publicada anteriormente, días atrás, por distintos medios de comunicación, como fue ProPublica, el reportero Tim Golden, simultáneamente Anabel Hernández en la Deutsche Welle y también en Inside Crime. En estos tres medios de comunicación pues se difundió presuntos vínculos del presidente López Obrador cuando fue candidato en 2006 a la presidencia de la República. Entonces grupos de interés político y financiero impulsaron el hashtag narcopresidente. Y pues apenas recientemente, en estos últimos días, el New York Times también difunde
envía un cuestionario al presidente López Obrador donde le envía preguntas y le dice que le pide que responda, le da un plazo para que responda acerca de también de presuntas versiones y testimonios donde se asegura que también el presidente López Obrador habría recibido financiamiento de grupos del crimen organizado para su campaña del 2018. Pues quisiera preguntarles a ustedes, Luis Ángel Hurtado, pues ¿cuál es tu primera impresión acerca de estas campañas que se impulsan a raíz de versiones periodísticas en las cuales incluso sus mismos autores pues no pueden comprobar sus dichos? Por favor, Luis Ángel, para para la gente que sigue esta conversación. Gracias, Luis. Bueno, primeramente, muchas gracias, estimado Carlos. Un gusto estar en Zócalo, una de mis casas, por supuesto, periodísticas, a la cual agradezco muchísimo el espacio siempre para poder hablar sobre estos temas. Y segundo, refiriéndome precisamente al cuestionamiento que me haces, mira, hay que situar hoy en día, y esto lo debe de entender la audiencia que nos está escuchando, que hoy en día el periodismo existe de dos maneras. El periodismo que sí es el famoso watchdog, aquel que vigila el poder político, los excesos del poder político, que está precisamente en busca precisamente de mitigar, es como si fuera una suerte de freno a los excesos del poder. Pero por otra parte, hay un medio de comunicación o los medios de comunicación o el periodismo que a raíz precisamente del auge de los medios de comunicación, estamos hablando de la década de los 70s, 80s del siglo pasado, donde la comercialización precisamente de la información se vuelve un negocio, pues cobra otro sentido, un sentido en el cual es más factible o a veces mucho más sencillo estar, digamos, del lado de intereses políticos, económicos o sociales, que estar a veces, digamos, de la verdad, en busca de la verdad, o detrás de precisamente desenmarañar toda esta vertiente de exceso del poder, no solamente político, sino también económico o inclusive social. Y es más fácil a veces pues, vender el espacio a los intereses que por una parte tiene el medio de comunicación, pero por otra parte pues también a los intereses que pues pueden, digamos, detentar el espacio. Entonces, con ello hemos llegado justamente a esta nueva era en la cual justamente Internet empieza a romper esos paradigmas, porque antes, hay que ser muy enfático, los medios de comunicación tenían muchísimo poder, al grado de que muchos teóricos, entre ellos Arma Materlat, Pascoli, etcétera, hablaban de la mediocracia. O sea, los medios de comunicación realmente podían imponer las agendas mediáticas. Era un dicho a todas luces de que si querías tener o ocupar un espacio en cualquier espacio de representación popular, dígase de diputación, senaduría, gobernatura o la presidencia, pues tenías que estar del lado de los llamados poderes mediáticos, hoy conocidos como poderes fácticos. Entonces, estos medios de comunicación ganaron un gran poder en esas décadas, no solamente en México, sino en todo el mundo. La información se volvió una mercancía más que una necesidad, digamos, social, en la cual el objetivo precisamente del periodismo era desenmascarar, poner un freno a los excesos del poder político, el poder económico, pues se volvió precisamente cómplice también de estos medios. Por eso se les llama los famosos poderes fácticos. Llegamos con la era de Internet y donde Internet precisamente pues ya no hay un hilo conductor en el cual pues alguien te prohíba qué decir. O empieza así la efervescencia del Internet. Empiezan a surgir muchas voces. Y en ese sentido, en esas voces también empieza a haber un florecimiento del poder social, encabezado en las redes sociodigitales principalmente. Al haber, digamos, ese poder social, empieza a detonarse, pues básicamente el desquebrajamiento de un modelo de comunicación que existía antes de Internet.
que era este modelo comercial que acabo de platicar, y en el cual los medios de comunicación empiezan a perder poder mediático, ya no pueden imponer agendas, empiezan a perder poder político, porque antes pues ellos inclusive eran los dueños, así se hacían llamar los dueños, los jefes de los Porque políticos, me veo borroso. y en ese sentido también empiezan a perder poder económico, porque entran en crisis, una crisis de credibilidad, Pero yo porque no. muchas de las cosas que empiezan a transmitirse en estos medios, la sociedad empieza, digamos, a cuestionarlas, a decir, pues esto no corresponde a la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, los medios de comunicación entran en una profunda crisis. A lo que voy con ello es lo siguiente, estos medios de comunicación y esta clase política, vamos a decirlo así, que se benefició de ese esquema o de ese modelo de comunicación política durante muchos años, hoy en día lo sigue haciendo, lo sigue aplicando. Y varios de los reportajes o varias de la información que se ha compartido en los últimos meses o años, justamente buscan eso, regresar a ese modelo de comunicación política en la cual el poder político era el que dominaba, digamos, no solamente el ámbito político, sino también el ámbito mediático y el ámbito social, la narrativa de lo social, la narrativa de lo mediático y la narrativa de lo político. Quien se saliera de eso, pues estaba en contra de ellos y se les llamaba antisistema. Entonces, bajo esa lógica, estos publicaciones que se hicieron en estos últimos días apuntan precisamente a ese modelo de comunicación política del que acabo de hablar, en el cual los poderes fácticos estaban completamente involucrados políticos, mediáticos y económicos. Y en ese sentido, pues lo que buscan precisamente es combatir un nuevo modelo de comunicación política que actualmente existe en México y en todo el mundo, en el cual Internet pues no tiene esa tapadura, no tiene esa mordaza, en el sentido de que puedes hablar y externarte. Si te vetan en una red social, pues te vas a otra red social y así. Ha habido muchos que nos ha pasado Claro. eso, ¿no? Que de repente pues, los poderes fácticos tratan, digamos, de silenciar y en ese sentido pues pasa eso. En ese sentido, todo esto básicamente pone una introducción para lo que vamos a platicar y creo que aquí el maestro Eloy es más especialista que yo en el ámbito del Big Data y todo esto, que tiene que ver ahora con un fenómeno que se llama la data democratización. ¿Qué quiere decir esto? El uso de los datos o el uso de los algoritmos, la algoritmocracia, en beneficio de ciertos intereses políticos, económicos y sociales. Y dejando de lado lo que en un momento yo era de ellos, ciberotópicos, creíamos que Internet pues iba a liberarnos de toda esta suerte de mordaza informativa, nos iba a dar más libertad. Y hoy vemos que estos entes mediáticos digitales pues también ponen un freno. Y eso nada más en el terreno de lo legal, porque también está el famoso Internet ilegal, que tiene que ver, que es lo Claro. donde me he especializado, con las fake news, los bots, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo este preámbulo, pues para precisamente poder entender dónde estamos situados actualmente. Claro, sí. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Eloy Caloca, bueno, pues quienes deseen plantear alguna pregunta, algún comentario para esta conversación, les damos el siguiente número de WhatsApp: 55 15 92 99 69. Repito, 55 15 92 99 69. Participen, gracias por su colaboración. Profesor Eloy Caloca, quienes somos periodistas siempre hemos llevado consigo la consigna de que hay que revelar lo que ocultan los poderes, ¿no? El poder público, los poderes fácticos, el poder económico, la iglesia, las iglesias, ¿verdad? Esa es la misión, digamos, del periodismo y de los periodistas, ¿no? Y también hacer un trabajo social para donde vivimos, ¿no? Para los países o las sociedades donde vivimos. Esa es la misión de los periodistas. Y en ese afán, pues tal vez, o con ese afán, estos periodistas que hemos mencionado, Anabel Hernández, a través de la Deutsche Welle, en ProPublica, Tim Golden, y del portal Inside Crime,
Y ahora el New York Times también, tal vez se plantearon esa posibilidad. Y sin embargo, pues sus fuentes no, y su trabajo de investigación no llega a comprobar los dichos o lo que inducen a través de sus trabajos. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué valor tiene ese periodismo que sugiere, que induce y que sin embargo no prueba sus dichos en algo que es muy delicado porque inclusive puede llegar a tener consecuencias internacionales, ¿no? Lesionar las relaciones, en este caso, por ejemplo, las relaciones entre México y Estados Unidos, en fin, la credibilidad de los mismos medios y sobre todo el derecho a la información de los ciudadanos que merecen, digamos, un periodismo de calidad sustentado no solamente en versiones sino en pruebas. ¿Qué nos dice profesor Eloy Caloca? Pues muy buenas tardes y muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y bueno, complementando lo que comentaba el doctor Luis Ángel Hurtado, el profesor Hurtado comentaba justo, ya inició con esta conversación, comentaba justo el cambio de un modelo de información, digamos, o bueno, la coexistencia, lo explicó muy bien el doctor Luis Ángel, entre un modelo de producción y circulación de la información que depende de medios privados y digamos de medios masivos electrónicos sobre todo, ¿no? En donde circula a través de radio, televisión y prensa la información con nuevos entornos de debate público en donde las y los usuarios podían producir contenido, posicionar temas y generar discusiones, que serían los espacios de Internet, que luego pues se volvieron estas plataformas sociodigitales. Más tarde me gustaría que habláramos de cómo se han ido privatizando también, porque justo con estas mismas plataformas empezaron a seguir tendencias y lógicas comerciales que no han permitido precisamente que sean debates abiertos y públicos en donde sea la ciudadanía o sean comunidades que emergen, digamos, de abajo hacia arriba, quienes tengan la última palabra y puedan posicionar las agendas políticas. Pero bueno, vamos a la pregunta. A mí me parece que tenemos dos tradiciones distintas de lo que es la comunicación. Me voy un poco también a los clásicos como el doctor Luis Ángel, que mencionó a Matelart, a estos grandes autores de la comunicación. Hay una tradición muy liberal de la comunicación, no me voy a poner muy teórico, le explico, que pretende que la información debe ser lo más neutral posible. O sea, el fin del periodista, el fin de un medio de comunicación es informar, es dar hechos, es dar datos, es dotar de información a la población en general para que la población forme un criterio a partir de comunicadores que hacen una función, digamos, de investigadores o de difusores de la verdad, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de los años, específicamente a lo largo del siglo XX, es que los medios, al ser empresas de la información, al ser emisores y difusores de información que dependen de financiamientos, que dependen de marcos legales, que dependen de patrocinadores, ¿no? Que están detrás de los periodistas, de los reporteros, de las concesiones de espectro radioeléctrico, de las antenas, de las oficinas, pues terminan teniendo ciertos dueños que dan lo que se llama en lo coloquial la línea del periodista, ¿no? ¿Cuál es la línea, ¿no? ¿Contra quién estamos? ¿A favor de quién estamos? ¿Qué intereses defendemos? ¿Qué intereses vamos a evidenciar o criticar? ¿Y qué temas o qué agendas vamos a tomar? ¿De qué vamos a hablar esta semana o durante los próximos meses? ¿Qué vamos a posicionar en los imaginarios públicos, en la opinión pública, a partir de los intereses y de las intenciones y los actores económicos, financieros o políticos, como dijo el doctor Luis Ángel, porque también hemos visto casos de medios de comunicación que están muy cercanos a ciertos partidos políticos o muy cercanos a ciertos gobiernos que recibían financiamiento de gobiernos tradicionalmente, una práctica que coloquialmente se llamaba en la política mexicana o en la cultura política mexicana el chayo o el chayote,
que era un financiamiento directo del poder de la esfera política hacia los periodistas. Entonces, yo cuestionaría, no quiero descartarlo, no quiero decir que o afirmar de un plumazo que no es así, pero cuestionaría si este ideal de neutralidad del periodismo muy liberal de sus orígenes hasta del siglo XIX, hasta previos al siglo XX, en realidad ha funcionado como tal. Lo que hemos visto a través de la historia es que más bien los medios de información son o medios de información que dependen directamente de gobiernos, o sea, aparatos ideológicos o aparatos propagandísticos, o bien empresas privadas que van contratándose, que van negociando y acercándose con diferentes poderes que sirven como patrocinadores o que sirven, digamos, como los órganos financieros detrás de estos periodistas. Entonces, la información que tiene un discurso y una intención, pues obviamente va moviéndose según quién esté detrás de los medios. En la práctica hemos visto esto. Entonces hay algunos autores, regresando a los clásicos, unos de ellos son dos autores estadounidenses, Chomsky y Herman, que dicen que entonces la labor periodística debe ser crítica, más que neutral, debe ser crítica, debe de evidenciar quiénes son los poderes o los actores de poder, cómo los actores de poder tienen diferentes intenciones, defienden diferentes verdades y hacia dónde dirigen sus discursos e información. Es otra postura, ¿no? La del periodista crítico o la del periodista combativo o la del periodista que siempre está evidenciando y abriendo las tramas del poder y de los actores financieros o políticos vinculados con las diferentes relaciones de poder, ¿no? Entonces son dos posturas, la de la neutralidad o la del periodismo crítico. Pero históricamente lo que hemos estado viendo es la cercanía de los medios privados, que son empresas que funcionan con un financiamiento que de algún lado proviene, con cierto discurso afín a ciertos actores o contrario a actores que les son incómodos a los patrocinadores de estos grandes medios privados, ¿no? Específicamente hablemos del caso que hoy nos congrega, al doctor Luis Ángel y a mí. Tlatelolco Lab es un equipo de investigación del que formo parte, justo ya lo mencionaste, en el Programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad. Nosotros hicimos una observación que es complementaria y enriquecida por trabajos que ha hecho el doctor Luis Ángel y distintos colegas también que podríamos citar o en otra ocasión incluso también ampliar este diálogo con todo el gusto. Hicimos una observación desde el 15 de junio de 2022 que había ciertos temas comunes que aparecían en toda la barra de opinión de prensa de los medios privados mexicanos. Específicamente estamos hablando de la supuesta relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico. Hemos documentado que eso apareció en 72 columnas de opinión y que esas 72 columnas de opinión están vinculadas a 8 o 10 medios privados muy grandes, entre ellos el Universal, el Financiero, Reforma, La Silla Rota, Animal Político, el Heraldo, que lo que hacen es bajar como cascada esa información a varios medios locales, a un diario en Yucatán, a un diario en Hidalgo, un diario en Oaxaca. Entonces vemos una estrategia que intuimos o interpretamos, tampoco tengo esos datos para decir, aquí está la evidencia completa, son observaciones que el público y las audiencias tendrán que interpretarla, pero lo que interpretamos como investigadores es que hay una estrategia de diseminar una narrativa, de crear un discurso, ¿no? Tienen ellos sus propios datos, sus propias fuentes, su propia información. No vengo aquí a afirmar que ellos dicen en sí o per se una mentira, pero sí hay una selección de la información exprofeso que van colando o filtrando a través de varios medios masivos de información para que se hable en la opinión pública, que se dé por hecho en la opinión pública que existen nexos entre Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico. Se posiciona la narrativa, se diseminan a la narrativa y sí hay una concertación cuando vemos 70 analistas u opinadores que escriben del mismo tema en el mismo periodo. En 2 semanas salen columnas
concertadas, ¿no? En donde incluso utilizan frases comunes, utilizan ciertos adjetivos comunes como narcopresidente, como narcopartido, como Badiraguato. Todos atribuyen que las visitas del presidente a un municipio llamado Badiraguato era para ver al crimen organizado. Y entonces cuando uno haya esos patrones, esas recurrencias en los medios masivos privados, sobre todo privados, pues ahí, yo sé que el doctor Luis Ángel ha investigado también sobre este tema, estamos hablando del posicionamiento de una narrativa en los medios que se traduce en posicionar verdades o discursos en la opinión pública. Y ahí podríamos reflexionar, no me extiendo más para que sea un diálogo, podríamos reflexionar si los periodistas están haciendo su trabajo. Para empezar, yo vería como un riesgo, y lo podemos ir abriendo, ir dialogando entre nosotros, que en México se están borrando las fronteras entre la información y la opinión. Es decir, no hay espacios de opinión, columna de opinión, en donde la responsabilidad del analista y opinador sea de la persona que confiere una opinión, y una barra de información basada en investigación y datos, sino que hay, digamos, un intercambio constante entre las notas periodísticas y las columnas de opinión. Se utilizan datos sin verificar, se utilizan fuentes hasta anónimas. Ricardo Alemán, por ejemplo, es un periodista que dijo: tengo una fuente que me ha dicho que, y no cita, no utiliza ciertos datos y fuentes, ¿no? Por dar un ejemplo, porque hay otros ejemplos. Y entonces podemos concluir eso, que hay una intención de posicionar una narrativa, y la pregunta sería: ¿con eso los periodistas están cumpliendo con su labor, que sería una labor informativa, ya sea neutral o crítica? Lo dejo a que lo dialoguemos, ¿no? Pero me parece que no. Desde mi punto de vista personal, no. Porque si nos vamos por la escuela de la neutralidad, no hay información, no hay investigación. Y si nos vamos desde la parte de la crítica, pues hay un ataque muy certero a un actor político, a un grupo político, y no hay una agenda de temas más amplia donde se evidencien las tramas de poder de todos los actores, de todos los flujos y de todos los intereses, ¿vale? Muchas Sí, bueno, gracias. pues qué bueno que abunda acerca de esta situación. El Bueno, creo micrófono, que, Carlos. perdón, perdón, qué bueno que abunda acerca de estos aspectos del periodismo, profesor Caloca, porque efectivamente coincidimos con usted. Habrá que revisar los conceptos de neutralidad y de pluralidad también, porque la pluralidad, ¿para quién, no? Si se invitan a dos personajes que piensan lo mismo, pues no, ¿cuál pluralidad? Aunque tengan su procedencia sea de distinto origen. Bien, efectivamente creemos que hay una crisis del periodismo, la vemos aquí, está a la mano en México, ¿verdad? Por lo que ustedes han dicho, una crisis de credibilidad, una crisis de confiabilidad acerca de lo que escuchamos, vemos y leemos en las empresas de la comunicación, porque no hay que olvidar, como usted decía, profesor, el Caloca, que son empresas, ¿no? A veces nosotros, creo que las escuelas de periodismo nos inculcaron el dicho de los medios de comunicación, en un eufemismo que hemos replicado a través de las décadas. Deberíamos de llamarlas empresas de la comunicación, porque esos se desempeñan de acuerdo a sus intereses económicos y políticos. Bien, bueno, pues acerca de esta cuestión, sí quisiera que comentar que luego de que se publicaron estos reportajes en estos medios de comunicación, pues fue una herramienta, un instrumento para que la oposición ahora al gobierno de la República alimentara el hashtag narcopresidente, lo cual pues viene, sí refleja, digamos, la posición de grupos políticos que sin embargo se sustentan en un dicho que no está comprobado, ¿no? Y lo utilizan políticamente. Acerca de esto, doctor Luis Ángel Hurtado, ¿qué nos podría decir el uso político de versiones no confirmadas? No, fíjate que en este sentido, Carlos, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba mi estimado Eloy. Fue estratégico lo que hicieron.
O sea, la forma en cómo construyeron la narrativa, ahorita yo estaba reflexionando precisamente de lo que comentaban, por supuesto, del trabajo que han hecho en el Tlatelolco Lab, este, esto del narcopresidente o la idea de una cruzada o de una amnistía o justamente de esta supuesta amistad, vamos a decirlo así, entre el gobierno y precisamente el crimen organizado, no es nuevo. Desde el 2018, o sea, previo a la elección 2018, cuando López Obrador dijo que iba a ser una amnistía nacional, precisamente liberar a aquellas personas que pues lamentablemente el crimen organizado los había obligado, digamos, ya sea desde producir, comercializar o vigilar todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Los medios de comunicación empezaron a construir esa narrativa de que esa amnistía lo único que iba a hacer es liberar, digamos, a los miembros del crimen organizado desde el 2018. Y justamente, ahorita estaba haciendo un recuento a partir de lo que dice mi estimado Eloy, cuando el presidente precisamente saluda a la mamá del Chapo Guzmán, ahí se hizo, digamos, un parteaguas, o sea, es un momento específico. Y luego con el Culiacanazo, bueno, más bien fue primero el Culiacanazo, luego lo de el saludo, digamos, a la mamá del Chapo Guzmán, y así sucesivamente. Entonces quiere decir que esta narrativa no es nueva, es una narrativa que se ha venido construyendo, y que casualmente, bueno, en la política no hay nada casual, ¿eh? Eso hay que ser muy enfático. Previo al inicio del proceso electoral, o sea, las campañas como tal en marzo, se detonan estos reportajes. ¿Por qué no salieron antes? Claro. Esa es una primera pregunta. Claro. ¿Por qué no salieron antes? Si la información ya la venían trabajando desde hace tiempo, lo dice la propia Anabel Hernández, el propio Tim Golden, etcétera, etcétera. Si ya lo tenían, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué tuvieron que, y de una forma sincrónica, ¿no? O sea, al mismo tiempo las dos publicaciones, o sea, y esto no hay casualidades en la política. Entonces, se construye esto, se posiciona, y a partir de eso viene toda una ofensiva digital, que es donde justamente nosotros ahí metemos ponemos el dedo en la llaga, porque eso no les gustó y eso lo debo decir así abiertamente. Nosotros detectamos justamente desde el Tecnolab que esta tendencia que surge el 30 de enero, cuando precisamente se da a conocer los reportajes de Anabel Hernández y de Till Golden, al principio mostraba, nosotros hicimos el análisis, al principio se vio orgánica, pero de repente tuvo un pico anormal, en el cual pues ya se ve la interferencia precisamente, pues de todo lo que yo he documentado, que es la industria de la desinformación. ¿Qué es la industria de la desinformación? Pues además de bots y aparte de construcción de tendencias, también tiene que ver con la desinformación o todo lo que es mejor conocido como los fake news. Ahí vimos justamente que se vino toda una oleada de construir la tendencia narcopresidente, que ahí nosotros detectamos y publicamos el 1 de febrero, un análisis que hacemos del 30 de enero al 1 de febrero, 170 millones de conversaciones hablaron sobre este hashtag, narcopresidente. Uno diría, pues eso qué tiene de diferente. Lo interesante de esto es la geolocalización de esas conversaciones. La geolocalización de esas conversaciones. Casi el 45% de la conversación no se dio en México, se dio fuera de México. Cuando era un tema, pues que a lo mejor yo creo que le interesaría más a los mexicanos, porque era una noticia de México. Casi el 45% se dio en países como Argentina, que está bastante lejos de México, y otro en España, que está del otro lado del mundo. Bien. Lo interesante de esto es precisamente lo que tiene que ver con la forma en cómo se construye. Claro. ¿Por qué le interesaría a la gente en Argentina hablar de México Claro. o a la gente de España? Luis, si nos permites, vamos a una pausa y ahorita continuamos. Gracias. Claro que sí. Vienen comerciales. No es cierto. Okay. Mándenles mensaje que se unan a la otra. Que se unan al otro link. Pero ¿cuál sería?
¿sabes? Sí, se me olvidó. Bien, regresamos a esta conversación con el profesor Eloy Caloca. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa que investiga todos estos temas, democracia, justicia y sociedad, y una de sus vertientes es el análisis del Internet y todas sus variantes en esta época. Y por cierto, hacen investigaciones muy interesantes que regularmente publican en libros, los cuales es necesario consultar. Gracias, profesor, por acompañarnos, y también nos acompaña en esta conversación, después de esta pauta no comercial, sino técnica, el profesor Luis Ángel Hurtado. Él es catedrático también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un amigo de esta casa editorial, y también él dirige la empresa de consultoría, comunicación y política aplicada. Gracias por continuar en esta conversación tan interesante. Luis Hurtado, nos comentabas acerca de esta origen de esta campaña que se replicó y se impulsó no solamente en México, sino en otros países, Argentina, varios países de América Latina e inclusive de Europa. Por favor, retoma la conversación, Luis, adelante. Claro, gracias, Carlos. Bueno, yo comentaba antes de la pausa, justamente que detectamos que esta tendencia se estaba aumentando más en otros países que en México. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos que en Argentina y en España estaban hablando más de la tendencia. Eso nos llamó muchísimo la atención porque dijimos, uno de los principios del periodismo y por supuesto de la noticia es la proximidad. Entre más cerca sea la noticia o el hecho, más interés te llama. O sea, lo que ocurre a la gente lo que ocurre en la Ciudad de México le va a interesar a la gente de la Ciudad de México. Y es así, entre más se va alejando, más se pierde, digamos, el interés. Entonces ahí fue cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué les interesaría tanto en Argentina hablar y en España sobre este tema? Cuando nosotros hemos detectado que por lo regular este tipo de intereses se dan, o no es que sea típico, sino que sí se dan, cuando digamos hay elecciones en un país, empezamos a hablar todos y eso es normal, eso es un comportamiento normal. Cuando hay cambio de gobierno, o sea, la toma de posesión, o cuando hay un deceso o algo coyuntural muy fuerte, ahí se suman, eso es algo normal. Pero aquí en este caso, no hubo ni elecciones, no hay cambio de poder, y por supuesto no hay algo así que digas, bueno, o el fallecimiento de un líder político que pues, a lo mejor generara esta oleada y el interés internacional. Aquí no. Ahora, lo interesante es, en ese sentido es que, pues bueno, del lugar de donde se desarrollan los reportajes, el caso de la Deutsche Welle en Alemania y el caso de Tim Wallen en Estados Unidos, la conversación fue mínima a comparación de los otros dos países, que es Argentina y España. Ahí empezamos a detectar, bueno, ¿qué encontramos? Encontramos dos elementos muy recurrentes. No estoy diciendo que todos sean bots, eso también lo tengo que aclarar. Encontramos dos elementos muy recurrentes. Encontramos cuentas activadas precisamente desde granjas de bots, o sea, las famosas granjas de bots. ¿Cuáles son estas granjas? Pues básicamente son cuentas en las cuales hay 20 o 30 personas y cada uno de ellos opera entre 20, 30, 40, 50 cuentas desde celulares. O sea, si hay una persona física que los está publicando. Ese es el primero. ¿Por qué detectamos que son de este tipo? Porque hay una diferencia en tiempo entre la publicación de una cuenta a la otra, o sea, da el tiempo justamente para que agarren el celular, cambien la cuenta y etcétera.
Y encontramos las famosas cuentas automatizadas o las famosas cyborgs, que a partir justamente de programas específicos, cientos de cuentas publicaban al mismo tiempo. Ahí es cuando no es normal. O sea, al mismo tiempo, el mismo segundo, el mismo mensaje desde cientos de cuentas. Entonces tenemos dos tipos de cuentas falsas que estuvieron alimentando o nutriendo, por lo menos en ese periodo del 30 de enero al 1 de febrero, esta tendencia. Entonces, ahí tenemos pues básicamente cómo lo empezaron a alimentar. Ahora, eso es por una parte, pero por otra parte también vimos que a la par se subieron imágenes manipuladas, se subieron videos manipulados, se subieron audios, supuestos reportajes, y ahí entra justamente la industria de la desinformación, que son los que nutren todo eso. Y en ese sentido, uno se preguntaba, ¿por qué Argentina y por qué España? Casualmente en el mapa digital, y eso lo sabe más mi estimado Eloy, Argentina con todas las crisis que ha tenido económicas, se ha vuelto un paraíso digital en todos los ámbitos, para todo lo que tiene que ver con la industria de la desinformación. Es más barato hacer desinformación en Argentina o contratar estas granjas de bots o estas cuentas automatizadas que contratarlas en México. Y en ese sentido, como Internet no tiene fronteras, pues es más fácil para aquel que le interesa mantener esa tendencia, pues contratar los servicios en Argentina. Argentina se ha vuelto el Edén digital, digamos, de la industria de la desinformación en Latinoamérica. Brasil es otro caso, y ahorita voy a hablar justamente de ese caso. Y el caso de España. España es el Edén digital, pero de Europa. Y en este sentido se recurre a estos dos lugares para inflarla y precisamente mantenerlo dentro de los algoritmos de X, de esta cuenta, de esta red sociodigital. Ahora, en ese sentido, ¿por qué estos dos países y no Brasil, que es el mayor productor, digamos, de tendencias y fake news de toda América? Porque Brasil, y ahí me voy a recargar un poquito de la investigación que hizo Julián Macías, Brasil tiene una diferencia de estos dos países, de España, de Argentina y por supuesto un tercero que sería México: el idioma. El portugués es una barrera geográfica importantísima. Y los errores que justamente narra Julián Macías radican precisamente en esos errores de comunicación, o sea, errores de ortografía, errores de ciertos del mensaje, los hashtags, y que justamente pues eso sí provienen de Brasil, en ese sentido. Caramba. Ahí explicamos cómo la industria de la desinformación aplica. Y aquí yo quiero hacer este corte para escuchar a mi estimado Eloy, porque precisamente ya después viene una segunda etapa, que es con el narcopresidente, pero pues ahí yo hago este corte. Bien, gracias Luis. Efectivamente, Julián Macías en España, donde nos da el dato Luis Hurtado de que es, digamos, el paraíso de la desinformación digital, también quizá provocada por la misma crisis ahí en España, y bueno, no dudamos de la crisis en Argentina, ¿verdad? Que con más de 100% de inflación cada año. Julián Macías, ahí en España, después de revisar más de 10 millones de tweets, pues encontró que había errores en estos mensajes, y fue como identificó que tenían un origen similar, precisamente por este tipo de errores. ¿Qué nos podría comentar, profesor Eloy Caloca? Bueno, me alegra mucho que así como existen redes de desinformación y de confusión y de manipulación, pues ahorita estamos haciendo justo una red crítica, ¿no? De análisis, de desenmascaramiento, porque Revista Zócalo, Luis Ángel Hurtado, Julián Macías, Tlatelolco Lab, pues llegamos a conclusiones muy parecidas, justo lo que observó el compañero Julián Macías en ese análisis, lo que Luis Ángel y sus colaboradores han estado documentando y exhibiendo recientemente, pues también es lo que Tlatelolco Lab ha estado estudiando, sobre todo en ese contexto de junio-julio del periodo de esas elecciones intermedias que mencionaba mi querido Luis Ángel Hurtado. Estamos viendo desde Tlatelolco Lab, no repito lo que ya dijo Luis Ángel, sino complemento, que las cuentas que tienen estos comportamientos anómalos, las que asocia Luis Ángel con las granjas de bots, se pueden detectar fácilmente
por algo que se llama, o que lo hemos visto en la literatura de expertas y expertos del tema de la desinformación, lo que se denomina actividad incesante o actividad sin parar y ráfagas de tweets. La actividad incesante es que curiosamente son cuentas que van reuniendo publicaciones en horarios completamente pues distintos a los de una cuenta completamente orgánica con fines simplemente de comunicación o de vida cotidiana, de comunicación cotidiana. Y esto nos habla de o automatización o lo que ya nos explicó Luis Ángel, de una persona que físicamente se hace cargo de las publicaciones, pero que por una consigna, que es desinformar, pues tiene que realizar el mayor número de publicaciones. Y como tiene que realizar el mayor número de retweets, de compartir, de publicar, pues entonces tenemos horarios muy extraños, ¿no? De noches enteras en donde hay publicaciones con un margen pequeño de 2 a 10, 15 minutos de publicación. Y entonces, ¿quién publica noches enteras un mismo mensaje o el uso de un mismo hashtag? Eso, por Claro. ejemplo, lo observamos nosotros desde Tlatelolco Lab. Había cuentas que nosotros observamos que tenían como mínimo 120 publicaciones con el mismo hashtag en periodos de tiempo muy reducidos. Y lo que yo llamaba, bueno, denominamos como laboratorio ráfagas de tweets, es que hay picos, ya lo explicó muy bien el doctor Luis Ángel Hurtado, hay momentos en donde tenemos una actividad aceleradísima, hay periodos, digamos, en donde hay un bombardeo de un mismo mensaje, un mismo tweet utilizado muchas, muchas veces en un periodo, por ejemplo, de 3 días, en donde deliberadamente se está posicionando una tendencia, es decir, cierto tipo de palabras en un mensaje y hashtags, y luego desaparece el tema por algún tiempo y se retoma. ¿Sí? Después de unos meses, ¿no? Hemos observado cómo Luis Ángel y sus colaboradores han documentado y han estudiado narconarrativas, narcopresidentes, Morena narcopartido, son los mismos mensajes que se daban en 2022 en ciertos periodos y luego se dejaron de posicionar durante ciertos periodos. Eso nos habla de esa economía de la desinformación que bien nos explicó Luis Ángel. Hay momentos en donde hay que movilizar la maquinaria para posicionar una tendencia y para incidir en un evento político, y luego viene un periodo donde es más estratégico hablar de otros temas o darle atención a otros actores políticos. Otra cosa que quiero explicar es otro concepto que hemos estudiado, ¿no? Del doctor Luis Ángel, yo, distintos laboratorios y grupos, que es lo que se llama las redes de coocurrencia de hashtags. Me explico. Un hashtag no viene solo, estimadas, estimados audiencia. Un hashtag no surge nada más aislado, sino que hay cadenas de hashtags que tienden a usarse juntos. Por ejemplo, nosotros como Tlatelolco Lab hallamos que cuando se utilizaban tweets con narcopresidente, también se utilizaban otros hashtags como AMLO amigo de narco, ¿no? AMLO narco, Morena narcodelincuente, Morena narcopartido. Todo esto que estoy exponiendo lo pueden consultar en un hilo, en un documento de Twitter, en un hilo que hicimos el 15 de junio de 2022, que es público y está en el sitio web de nuestro laboratorio de Tlatelolco Lab. Son hallazgos que documentamos. Entonces, cuando los hashtags avanzan juntos, o sea, cuando estos mismos desinformadores o bombarderos de tweets y de desinformación utilizan un hashtag, generalmente lo acompañan de otra decena o veintena de hashtags para que la narrativa tenga un progreso más fuerte en el periodo de tiempo en el que la quieren colocar, ¿no? Y no es casualidad lo que comentábamos hace rato de los medios de información más tradicional, o sea, no Twitter, sino los columnistas o los espacios de mesas de análisis de opinión en televisión, por ejemplo, ¿no? Cuando se posiciona esa narrativa en los medios de información tradicional, lo que hace Twitter es la convergencia de medios, o sea, retoma clips, retoma enlaces, retoma notas que las empieza también a mover y a difundir. Estas columnas de las que yo hablaba previamente se movieron también a través de los tweets de los que nos habla el doctor Luis Ángel, se movieron con los hashtags que ya habíamos nosotros detectado. Y entonces, ¿qué podemos concluir más allá del caso específico? Yo creo que el caso específico de nuestro actual presidente y el tema del narco, sí, sin duda alguna es preocupante, pero lo preocupante aquí
es que es una nueva economía de la desinformación y del ataque y del atacar grupos políticos haciendo uso de desinformación, que como bien dijo el doctor Luis Ángel, se está replicando en todo el mundo y está presente en Brasil, está presente en Argentina, está presente en España, en los Estados Unidos. O sea, estamos viendo democracias afectadas o vulneradas por un poder que hace uso de estas tácticas precisamente para posicionar desinformación. Y ya para terminar esta intervención, pues no olvidemos, lo comentaba yo en mi participación pasada, que estas plataformas como Twitter, como Facebook, Instagram, TikTok, son plataformas privadas, son plataformas que dependen de una corporación. Entonces tienen una lógica comercial. ¿Cuál es su lógica comercial? Que van a perseguir tres aspectos: los aspectos más visibles o las tendencias más visibles dentro del ecosistema de la plataforma. Es decir, si todas las personas aparentemente están hablando de algo, la misma plataforma lo magnifica porque Twitter hace una lista de trendings o de tendencias más populares. En segundo lugar está la popularidad por financiamiento. Cuando hay anuncios pagados, obviamente la plataforma les da más visibilidad. Esto lo vemos en Facebook, sobre todo en las plataformas de Meta. Y finalmente está en los temas de actualidad. Twitter le va a dar más movilidad y más circulación a mensajes actuales que a una tendencia de hace 2 años, ¿no? O sea, va cazando el algoritmo lo actual para visibilizar. Entonces, lo que nos informa el doctor Luis Ángel y lo que yo he intentado explicar es cómo están alterando ese algoritmo comercial para hacer visible, financiable, actual, pues obviamente, pues una tendencia, una narrativa orquestada que Twitter solo como plataforma la va a empezar a subir como espuma cuando la empujen estas maquinarias de desinformación, ¿vale? Caramba, pues qué buena explicación da usted, maestro Caloca, porque vemos la dimensión de la campaña, ¿no? En este sentido. Yo les preguntaría a ambos dos aspectos. Primero que hoy, bueno, ya no está en duda la intención política que tuvo esta campaña, ¿no? Dirigida a un presidente. Estas campañas para desprestigiarlo, se deduce, en México, y obviamente para golpear, porque también se le ligó a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que encabeza las encuestas en este país en este momento para la presidencia de la República. Entonces, pues tenía así un efecto dominó este tipo de intenciones. Es una intención política, y yo les preguntaría a ambos que nos dijeran brevemente, pues, ¿qué impacto tiene este tipo de mensajes en la sociedad, en la gente que, bueno, pues somos millones, ¿verdad? De la población quienes utilizamos las redes sociodigitales, porque, bueno, el presidente asegura que estas campañas no le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? No le hacen nada. Sin embargo, como usted decía, profesor Caloca, siembran la duda y dejan el mensaje. Luis. Sí, ok. Bueno, primeramente, ¿qué provoca o qué ha provocado el uso de la desinformación digital o las fake news y todas estas tendencias? Eso yo no lo digo, lo dicen universidades que han estudiado el fenómeno del impacto que tiene la construcción de narrativas falsas en las democracias. Por una parte, aumenta el nivel de polarización en el ámbito digital, o sea, el discurso. Esto hago énfasis porque muchas veces se culpa al presidente de que él es el principal promotor justamente de la polarización del país, cuando realmente esto es un fenómeno que está creciendo en el mundo derivado precisamente de inflación de tendencias a partir o construcción de narrativas falsas y el uso recurrente de fake news. No lo digo yo, lo dicen investigaciones que ahorita voy a mencionar. Primer punto. Segundo punto es la vulneración precisamente al voto libre e informado. Al existir estas campañas, el único que pierde es la sociedad, o los que pierden la sociedad, es la sociedad por una mala elección que hacen. Están los famosos casos de Cambridge Analytica, que ellos intervinieron en procesos electorales en el 2016
ellos participaban en más de 100 campañas políticas, de las cuales su principal herramienta era el uso de bots o todas estas cuentas automatizadas para difuminar fake news. Así vimos el caso atípico de elección 2016 en Estados Unidos, donde inesperadamente gana Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. O el caso del Brexit en Inglaterra, donde pues de repente pues la sociedad dice, pues no, yo me quiero separar, nos queremos separar el Reino Unido de la Comunidad Europea. O el caso en Colombia, donde pues estaba el plebiscito por la paz, donde también inesperadamente gana el sí, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy con esto es que la desinformación en la actualidad y por supuesto la manipulación de la opinión pública trae o ha traído efectos devastadores para las distintas sociedades. La elección de malos presidentes, la toma de decisiones en malos, digamos, en referéndums, en plebiscitos, etcétera, etcétera. Y el único que pierde aquí es la sociedad y por supuesto la construcción de la democracia. ¿Quiénes ganan? Pues quienes están detrás de todo ello. Quienes están detrás de todo ello, y no digo la industria de la desinformación, la industria de la desinformación solamente es el puente para lograr el fin, sino aquellos que financian a la industria de la desinformación. Estoy hablando de aquellos que contratan esos servicios, y los contratan por el simple hecho de que los va a beneficiar a corto y mediano plazo. Y los contratan porque precisamente ven como herramienta eficaz, y hay que decirlo así, a la desinformación, porque hay estudios que han documentado que la desinformación en el ambiente digital se propaga 26 veces más rápido que la información verdadera. Entonces, en ese sentido, pues la desinformación se vuelve un negocio en todos los sentidos, un negocio económico para la industria de la desinformación y un negocio político para aquellos con intereses políticos de manipular precisamente la decisión de la sociedad. Entonces, bajo esa lógica, pues ellos son los que ganan. Porque aparte hay que decirlo así, pagar estos servicios es carísimo. No es, estamos hablando de miles de millones de pesos. No estamos hablando de cientos. Son miles de millones de pesos. Por poner un dato, en la Universidad de Harvard, durante el periodo de COVID y con toda la efervescencia de las fake news que hubo en ese periodo, documentó precisamente y hizo una estimación de cuánto era, se estimaba el negocio de la desinformación o toda la desinformación, dígase, tendencias, fake news, o sea, videos, imágenes, notas, y eran más de 100 mil millones de dólares en un año, en 2020. Ahora imagínense en periodos electorales el negocio azúcar del ser. Caramba, sí. Entonces, sí. Bajo esa lógica, pues se entiende todo esto y por eso mi interés junto con, como bien lo dice Eloy, del Tlatelolco Lab, de Julián Macías, de diferentes redes de estudiosos de estos temas, en mostrar cuando la opinión se busca precisamente manipular a la opinión pública mediante la contratación precisamente de la industria de la desinformación. Dígase fake news o dígase todo lo que tiene que ver con la amplificación de tendencias. Y en ese sentido, pues esa es la parte que a nosotros nos corresponde, mostrar los datos, que a veces no les gustan a las personas, pero ese no es nuestro problema. O sea, nuestro deber es precisamente mostrar cómo está ocurriendo este fenómeno. Y en ese sentido, pues bueno, ahí yo dejaría mi participación. Bien, gracias. Sí, Luis, efectivamente es preocupante y bueno, el capitalismo agrega uno más de sus elementos, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hace unos días el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que detrás de esta campaña, parte de sus promotores y financiamiento, estaba la organización Atlas Network. Y nosotros aquí en Zócalo, en agosto de 2020, publicamos un número, efectivamente, en el 2020, que titulamos En campañas de la derecha, dinero y doctrina de Atlas Network. En esta edición, no sé si se alcance a ver, no se alcanza a ver, perdón. Bueno, en esta edición publicamos
acerca de este ejército de bots y estrategias supranacionales, ¿no? Y bueno, pues para quienes siguen esta conversación, habría que recordar que Atlas Network es una organización que tiene muchísimos años y que financia a instituciones, a universidades, a individuos que promueven el neoliberalismo y combaten a los gobiernos, a las políticas públicas que benefician a los pueblos en el mundo, particularmente en América Latina, ¿verdad? Y que, bueno, pues aquí los representantes o los seguidores o los replicadores de Atlas Network en México, pues bueno, está el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿verdad? Y está la organización esta que promueve, pues, con un camuflaje Ricardo Salinas Pliego, ¿verdad? A través de eso, este grupo que se llama A Favor de la Libertad, me parece, ahorita les doy el dato exacto, Fundación Promoción para la Libertad, que promueve la edición de libros, ¿verdad? Como camuflaje, pero bueno, pues detrás de esto está también el interés por desacreditar las políticas públicas, en particular de este gobierno, del presidente López Obrador, porque, bueno, pues ha dicho, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, bueno, ¿para qué el gobierno promueve la banca, no? Si hay bancos, si yo tengo un banco, ¿verdad? Pues ¿para qué el gobierno promueve una banca, verdad? Claro, pues para no tener competencia en los negocios de este señor que utiliza sus concesiones de radiodifusión para hacer negocio y no para alimentar la cultura o el espíritu de la gente. Bueno, pues Mario Delgado señaló a Atlas Network, donde reciben financiamiento, como decía, el INCOM, Mexicanos contra la Corrupción, Instituto de Pensamiento Ágora, también Caminos de la Libertad, que es la fundación, perdón, que decía, me refería a la de TV Azteca. En fin, aquí en México hay promotores de este grupo de organizaciones, Atlas Network, y que buscan, pues, incidir políticamente, ¿no? Políticamente en las campañas, por un lado. Y por otro, en otro número de Zócalo, que publicamos en diciembre, relacionado con las campañas sucias contra la comunicación política, Renata Turrent escribió aquí en Zócalo que la derecha carece de líderes políticos a los cuales la ciudadanía les pueda creer. O sea, que actualmente el presidente López Obrador utiliza su mañanera para contener ese tipo de campañas, pero que la derecha también acude a estas organizaciones de derecha liberales y a campañas sucias porque carece de líderes políticos a los cuales la ciudadanía les pueda creer. ¿Qué nos pueden decir de ambos temas, por favor? Bueno, tomo la palabra para que haya pues eso que hemos construido aquí de esta conversación, de este diálogo o alternancia. Entonces me propongo. Bueno, me parece que esta documentación que ha hecho Revista Zócalo es muy pertinente porque justo lo que vemos son que estas campañas de desinformación abren problemáticas, estamos ante problemáticas graves, por ejemplo, de regulación de las plataformas sociodigitales, porque nos llevan a ciertos dilemas, por ejemplo, sobre el fin o sea, en dónde termina, no el fin del objetivo, sino los límites, en dónde termina la libertad de expresión. Si yo abro una cuenta como ciudadano y en mi papel de libertad de expresión individual de ciudadano estoy en el derecho de distribuir y de masificar desinformación, protegiéndome en mi derecho ciudadano de la libertad de expresión, lo dejo como pregunta. Me parece que hay una regulación faltante que evalúe que el uso de estas
micrositios o de estas cuentas personales que muchas personas usamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en un canal de TikTok, hasta dónde está el límite de nuestra libertad de expresión cuando ya empezamos a distribuir abiertamente mentiras, hostigamientos, ataques a la persona y no a un proyecto político, sino directamente a la persona, ataques dirigidos a, por ejemplo, familiares, ataques dirigidos a infancias. Es el caso de otro caso que documentamos en Tlatelolco Lab, todo el hostigamiento que ha tenido Jesús Ernesto, hijo del presidente actual. O sea, digamos que hasta cuándo se puede extender el ataque incluso o el hostigamiento. El tema, por ejemplo, del derecho de réplica, ¿no? Muchas veces si una cuenta o cadena de cuentas, ya nos explicó muy bien Luis Ángel, está masificando desinformación con estas granjas, con estos financiamientos, con estos poderes globales, pues, y van en contra de un grupo político ciudadano que no financiamos, que no tenemos estas grandes maquinarias de desinformación, nos podemos proteger, nos podemos defender, podemos presentar una demanda ante órganos e instituciones legales. ¿Y en qué nos amparamos? O sea, llegamos con nuestra captura de pantalla, ¿no? ¿Y qué tal si ellos cierran la cuenta o borran los tweets? Claro. Entonces no hay una regulación adecuada de cómo protegernos, defendernos. Hay mucha vulnerabilidad de privacidad, o sea, parte detrás de estas campañas de desinformación hay un trabajo muy fino de espionaje o de vigilancia hacia los actores políticos a los que se oponen o bombardean. A mí me parece que también falta esa parte de regulación. Hemos trabajado en Tlatelolco Lab y me permito agradecer y felicitar que Luis Ángel es firmante, o sea, también es parte del consejo de este decálogo, es un decálogo de derechos digitales. Nosotros hemos venido trabajando durante meses una iniciativa de que haya derechos de la usuaria o del usuario vinculados a libertad de expresión con derecho de réplica, por ejemplo, a la defensa de la autonomía, por ejemplo, o de no tener o de tener más bien una vida libre de violencia en estos entornos. Bien, Creo que hacen falta regulaciones bien. sobre esto. Y finalmente, para ya ceder la palabra al doctor Luis Ángel, son entornos enormemente desiguales, estimado Carlos. O sea, son entornos en donde tenemos poderes, como tú ya lo esbozaste, internacionales, con mucho dinero de por medio, anquilosados en partidos, gobiernos e instituciones de toda ideología, también y de toda índole, porque hay tanto liberales, o sea, tú hiciste una trama de liberales, o sea, de defensores de la democracia liberal muy a la pro Estados Unidos, pero también hay populistas de extrema derecha, o sea, también hay movimientos pro vida o conservadores o masculinistas, antifeministas, hostigadores contra o de ultraderecha religiosa, o sea, hay muchas facciones que están utilizando esta desinformación y nos faltarían marcos regulatorios y nos faltarían demandar más transparencia a estas plataformas, porque con el dinero y el poder y el aparato de cuentas que tienen estos grandes poderes globales, es muy difícil darles la guerra y la resistencia. Dice, nosotros aquí los presentes estamos intentándolo, pero la verdad es que hay mucha, mucha desigualdad. Sí, efectivamente. Y bueno que el profesor Caloca aborda el tema de la posible, más bien de la necesaria regulación sin afectar la libertad de expresión. Pues sí, porque hasta el momento en este tipo de campañas pues nos venden vacunas falsas, ¿no? O sea, realmente nos venden basura con intereses económicos y políticos. Maestro Luis Ángel Hurtado, ¿qué nos podría decir acerca de la necesidad de una regulación en estos tiempos del Internet? Por favor. Híjole, te metes a un tema que justamente agradezco mucho a Eloy que lo comente. Agradezco muchísimo también a la invitación del Tlatelolco Lab a ser parte, digamos, del consejo. Y eso me agrada muchísimo porque yo he manifestado en todas mis intervenciones que estoy en contra de la regulación. O sea, estoy en contra de la regulación de Internet, que eso es, por eso lo subrayo, porque en el Tlatelolco Lab me han permitido pues externar mis argumentos sobre esto y ya ha habido una confluencia, ¿no? En todos los sentidos. No ha habido un sesgo en todos los sentidos de, pues vamos a, ya no lo invitamos, como en otras mesas o cosas así. Perdón Todo Luis, lo contrario. pero entonces que nos venden vacunas falsas.
No, a lo que voy es lo siguiente, y eso por eso subrayo esta parte del Tlatelolco, porque la propuesta que tenemos es dar dos elementos, derechos y obligaciones también a los usuarios digitales, pero sobre todo también hacer campañas de alfabetización y de concientización en la sociedad, que esas les corresponden al gobierno, ¿eh? O sea, eso hay que decirlos así, les Claro, corresponde, así como en su momento claro. hubo una cruzada, digamos, para la alfabetización del país en la década de los 30 del siglo pasado. Yo soy partidario de que se debe hacer una campaña de alfabetización digital en el país que involucre a todas las personas Que en forme todos los parte de los sentidos. tiempos oficiales del gobierno, a los que tiene acceso, por ejemplo. Claro, claro, por supuesto, y se haga una campaña precisamente, y esto va a permitirle darle las herramientas a la sociedad, que Internet se lo ha dado, ¿eh? Eso sí hay que decirlo, poco a poco ha generado conciencia en la sociedad y por eso tenemos sociedades más activas en todos los sentidos, se involucran más en los temas. Y en ese sentido, pues yo soy más partidario. Lo que yo sí estoy de acuerdo es en la regulación en temas de ponerles límites a las empresas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no pagan impuestos, ¿eh? Hay que decirlo así, y que son empresas que se hacen multimillonarias del uso de datos personales, del tiempo que nosotros le destinamos a la navegación en sus espacios, y pagan hasta a veces menos que nosotros de impuestos. O sea, en ese sentido, lo que yo sí estoy de acuerdo es que en ese sentido deben de pagar también, porque al pagar, pues ahí ya no están por encima del Estado, están por abajo justamente del Estado. El Estado se le da su poder, se le da su soberanía, y eso por una parte, pues bueno, ayuda a que estas empresas no tengan abusos. Y una regulación también en materia de transparencia, lo decía muy bien Eloy. Hoy no sabemos, es una caja negra como la de los aviones, ¿no? No sabemos nada más que ellos, solamente saben cuando la abren y nada más te dan pedacitos de lo que ellos consideran que se debe de saber. Entonces, debe de ser una regulación en materia de transparencia urgente, en materia fiscal, materia de transparencia y sobre todo, también algo, en las políticas de las aplicaciones del ejercicio que hacen con nuestros datos personales. Bien, muy ¿Qué bien, hacen con nuestros datos en ese sentido? Yo perfecto, muy cerraría ahí bien. ya, agradeciendo a ambos este espacio. Muy bien. Bueno, pues con estos comentarios damos por concluida esta conversación con el maestro Eloy Caloca. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la gloriosa UNAM. Y también el profesor Luis Ángel Hurtado, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también director de la consultoría Comunicación y Política Aplicada. A ambos les agradecemos mucho su participación, muy ilustrativa, muy enriquecedora y que deja temas para seguirlos trabajando y comentando. Gracias a ustedes también que nos siguieron esta conversación. Ojalá les haya sido de provecho. Yo creo que sí. Yo creo que ambos expertos nos han aleccionado acerca de las necesidades que tenemos y también de las formas como podemos vacunarnos, ¿verdad? Frente a la desinformación y las campañas sucias que tienen intereses políticos, económicos y también periodísticos, habrá que decirlo. Gracias, buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias y pues comento que el próximo miércoles una invitación. Vamos a tener un evento abierto a medios y público interesado en general sobre elecciones y plataformas digitales Torre Tlatelolco de la UNAM en el piso 20, 11 de la mañana, próximo miércoles. ¿Sí? Muchísimas gracias por este espacio. Muy bien. Invaluable. Gracias Luis, Gracias. hasta pronto. Pronto, gracias. Un gusto, Eloy, como siempre. Hasta luego. Hasta Un luego. gusto, gracias. Gracias Gracias. por todo. Sí, un placer. Hasta luego. Benítez, ¿verdad? ¿Se graba?